Ah, lindo mensajito me pone. Bueno, les estoy dando más que los 1500 metros de atletismo en tiempo para que se preparen. Así que si un deportista hace 1500 metros, ustedes no pueden hacer 20 metros con una lapicera, están en problemas, les digo. Bueno, entonces vamos a escribir. Calcular la fuerza resultante del sistema de fuerzas concurrentes descripto. Yo les voy a ayudar igual, para que aquellos que todavía no la tienen, calcular la fuerza resultante del sistema de fuerzas concurrentes descripto. Concurrente. ¿Y qué más? Descripto. Profe, ¿lo podés dictar de nuevo? Sí, cómo no. Calcular la fuerza resultante del sistema de fuerzas concurrentes descripto. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, el sistema de fuerzas concurrentes que tienen que copiar son esas cuatro, F1, F2, F3 y F4, que yo resalté con el rectángulo, digamos, verde. ¿Estamos? Sí. Estás muteado, Profe, está profe. silenciado. Ahora sí. Bueno, a ver, recuerden ustedes que el sistema de fuerzas concurrentes implicaba que todas las fuerzas coincidían en un mismo punto. Es decir, yo tengo un objeto, como este que yo dibujé acá con un centro P. Ese objeto que nosotros vemos, que podría ser un auto, podría ser cualquier cosa, en un punto determinado, que suele ser denominado como el centro de gravedad a veces, concurren todas las fuerzas. Es decir, que cada una de estas, ¿sí?, todas pasarían por una recta que coincide con este punto. O sea, yo podría agarrar acá un arito y tirar con una soga para allá y sería una fuerza, pero concurre todas a este punto. Esa es la idea de fuerza concurrente y así lo vamos a ver en muchos casos prácticos. Bueno, en este caso nosotros sobre este punto tendríamos que representar esas cuatro fuerzas que yo vi y representé. Ahí me faltó la F1, la borré sin querer. Bueno, ¿cómo hacer? Por un lado, tenemos el módulo 20 Newton. Tenemos que definir una escala.
¿sí? Es decir, la escala me dice cuántos centímetros tienen, por ejemplo, 10 newtons. Y uno. Si ponemos 1 centímetro nos queda piolísimo, ¿no es cierto? Tengo Sí. un enfrentamiento de gatos acá, un gato afuera y la gata adentro y se me enojó, no sé si se escuchó. Eh, y entonces con ese criterio yo voy a ir graficando. Obviamente queda bastante fácil porque 20 newton van a ser 2 centímetros y demás. Y a partir de ahí yo voy a ir trazando cada una de mis fuerzas. Por ejemplo, la de 10 newton sería 1 centímetro. Si me permiten, lo voy a mover justo al valor que me coincida con un 0, ahí, cuadriculado, listo. Bueno, entonces, la de 10 newton va a ser 10 newton a 0 grados, la voy a dibujar en rojo, o sea que sería esto, ¿sí? Esta es la F1. La F2, perdón, F2. La F1, que es en azul, la tengo de dibujar de 2 centímetros a 135 grados. ¿Cómo mido los 135 grados? ¿Recuerdan ustedes? Con el transportador, ¿Desde dónde empezaba a medir? desde el punto. El 0. El punto concurrente. El 0 es desde acá. O sea, desde acá comienzo a medir los 135 grados. Ahí les doy un secreto. 135 grados, sin duda, yo Para acá otro ya lado tengo, ya. acá tengo 90 y acá tengo 180. O sea que está en esta zona. ¿Sí? Bien. O directamente con el transportador tiro 135, o si yo sé que hasta acá tengo 90, entonces 135 menos 90 me va a dar el ángulo que viene de acá hasta acá. ¿Cuánto me da esto? 45 grados. Entonces, mi fuerza la voy a dibujar a 45 grados acá. O sea, sobre esta línea dibujo mi fuerza, que sería en azul. Vamos a medir los 2 centímetros. Nosotros tenemos que dibujar todo eso. También van a ir dibujando esto. Esto que estamos Ok. dibujando acá no es todavía el cálculo. Este sería la F2. F2, 40, perdón. Bueno, está bien poner 45 o poner 135 grados. Listo. Bueno, Profe, ¿no será F1 o no? perdón, F1, bien, vengo mal con los números. F1. Bueno, así voy a dibujar la F3, que está en 330. Si ustedes analizan 330, yo para hacer toda la vuelta tengo 360 grados, o sea que voy a tenerla por acá. Y la F2 está en 240, si tengo 180, así que va a estar por este lado. Puedo hacer lo mismo, 240 menos 180 me va a dar el ángulo para hacer. Aquellos que tengan cuadriculada y no tengan transportador, les tiro un dato. Normalmente si uno tiene que dibujar 30 grados, no da exactamente, pero si uno toma 2 cuadraditos por un cuadradito, esta diagonal está cerca de los 30 grados. Entonces por eso es fácil trabajar con cuadriculado, porque fíjense que en 2 por 1 tengo 30, si hago por la diagonal tengo 45, y si hago el 2 por 1 al revés, es decir, así, tengo 60 grados. No da justo, pero a los fines prácticos es útil calcularlo. Bueno, a ver, una vez que
tenemos las 4 fuerzas, que yo le voy a pedir que las grafiquen ustedes. ¿Sí? Faltan las otras 2. Tenemos lo que se llama, y anótenlo acá, el diagrama del cuerpo libre. ¿Y esto que me dijiste qué, profe? No, a ver, ¿qué es el diagrama del cuerpo libre? Es tomar el cuerpo, el objeto que yo voy a analizar, que en este caso sería esta forma así media rara de roca, y sobre esa forma yo voy a poner todas las fuerzas que yo voy a analizar. Entonces, es una forma de ver el ejercicio concentrado para yo saber qué es lo que necesito. Es decir, una vez que yo tengo las 4 fuerzas puestas acá, después voy a trabajar y voy a hacer la sumatoria de fuerzas concurrentes. ¿Que cómo era la sumatoria de fuerzas concurrentes? Bueno, tomaba la fuerza 1, por ejemplo, que iba en diagonal, parto de un punto cualquiera acá, tomo la fuerza 1, después tomaré la fuerza 2, que va para allá, o la que yo quiera, a continuación de la otra, después tomaré la fuerza 3, que la fuerza 3 me da por este lado más o menos, entonces tomaré la fuerza 3 para acá, y después tomaré la fuerza 4, que está en amarillo, que la fuerza 4 va a andar por este lado, y haré la fuerza 4. Me quedó muy así. Es más, puede que la fuerza 4 a lo mejor pase por el punto, no me interesa. Y acá termina la fuerza 4. Entonces, ¿cuál era mi resultante? Era desde el inicio, acá, donde yo empecé, hasta la última fuerza que yo calculé. Esta es la fuerza resultante R que a mí me interesa calcular. Y que si yo la mido y aplico la escala, voy a poder decir aproximadamente cuánto vale. ¿Estamos? Sí. Bueno, les doy, así después vemos el otro tema que me interesa. 20 minutos, ¿les parece? Para que lo hagan. ¿Se animan? Sí, profe. Bueno, 20 minutos y los vamos subiendo al Classroom. Y Este que saltamos al estamos otro haciendo. tema. Este que estamos haciendo ahora, exacto. Profe, entonces tendríamos que hacer lo que hicimos la clase pasada también. Lo que hicimos la clase pasada es lo mismo que esto, pero lo que vos tenés que subir al Classroom es este ejercicio. Bueno, son las 22, a las 40 hablamos. Profe, con el método del polígono o del paralelogramo.
Profe, ¿alguien sabe en qué parte hay que cargarlo de Classroom? Yo subiré algún cosa para que lo subamos. Dale, gracias. Hay que pasarlo por Classroom. Sí, pero yo lo intenté pasar, pero no hay ninguna como Sí, no hay archivo. no figura ninguna tarea que tengamos que subir. Después lo vamos a decir él seguro. Sube algo. ¿Cómo se calculaba el resultante? Yo hice algo parecido a eso. Y con el transportador, creo, ¿no? No. Sí. Yo tipo hice un cuadradito y como que lo cerré. De la forma que cerraste, eso tenés que medirlo y, y ver el ángulo. Perdón, ¿no? Vamos a bajar Ahí está. Estoy con doble porque a veces no me andaba bien el de recién, pero le voy a bajar el volumen. ¿No lo puedes subir directo al Classroom, al sistema de fuerzas? ¿Ustedes tengo que generarle una tarea? Sí, no sé, no, Sí, tenés nosotros no que podemos hacerlo. subir nada. Bueno, ahí. la tarea, entonces. Se fue mala mía. Acá. O sea, profe, porque si nosotros subimos algo, se subiría todo por separado. Ahí sí la se la genero. genero. Tendrías los 47 cosas, porque nosotros podemos escribir algo, una duda, algo de eso en el campo ahí, pero tendríamos que, también le podemos subir un archivo, pero sería todo por separado. Entonces tenías los 47 cosas ahí cargando. A ver, déjenme ver a ver si... esperen que corto de este lado, porque si no me escucho de los dos lados. A ver si ahí anda mejor. Ahora sí. Entonces vamos a volver al Classroom. Vamos acá, fuerzas concurrentes. Bien. A ver, para todos los alumnos, fecha de entrega. Ponemos fecha de entrega ahora. Vamos a poner jueves, listo. Tema, sistema de acuerdo, listo, guardar. Ahora deberían tener que tener para subirlo. Profe, hice como eso que diste de ejemplo, Sí, pero ahora ¿cómo calcula la resultante? la resultante es unir desde donde empezaste a hacer todo el gráfico o sea, es una sola línea hasta la última fuerza, la última flechita. Porque yo hice como, en el ejemplo que diste, como un cuadradito, algo así. Fíjate. Vamos a compartir. Fíjate que el cálculo de eso es esto que está acá. ¿Sí? Yo empecé a graficar mi fuerza a partir de la F1, que es esta azul, y que fue este punto. Desde ese punto yo empecé a hacer todas las otras. Hice la F1, después hice
la F2, después dibujé, en este caso yo fui en orden, la F3 y después puse la F4. Cuando terminé, que la F4 termina acá. Lo que pasa es que a mí no me sobró nada. No me sobró nada. ¿Te quedó justo? Bueno, entonces tu resultado, si vos Sí. terminás, después de hacer todo el sistema de fuerzas, vamos a suponer que hice un montón, y terminás en el mismo lugar, implica que tu resultante es igual a 0. Ah, ok. ¿Y eso qué significa, Eduardo? Significa que el sistema está en equilibrio. O sea que todas las fuerzas que vos haces no generan ningún efecto. Y es más normal de lo que a vos te parece, porque si vos analizás la mesa está sometida a fuerzas y no se mueve. Evidentemente todas esas fuerzas están en equilibrio. O sea que tu Y no se cae la resultante... mesa. Es ¿Cómo? 0. Entonces mi resultante es 0. Sí, tu resultante es 0. Ah, ok, gracias. ¿Quién preguntó de la mesa? No digo que si no se cae la mesa. Claro. O sea, la mesa o un cartel, por ejemplo, para ser más exagerado, no se cae porque su sumatoria de fuerzas es 0. Y ahora lo vamos a ver en el segundo ejemplo. A ver cómo está el Classroom. Ahora sí fue. Vamos a dejar de compartir por las dudas para que los datos... Yo te lo envío, profe. Bueno, ahí me fijo. Si han empezado a verse. Fuerzas concurrentes. Sí, ya veo Esteban Gamba, Lautaro Romero, ya veo que lo han entregado, Santiago de Bar, Valentino Giraudo, Daniel Gianoglio. Bueno, vayan subiendo, así largamos con la segunda ejercitación. Bien. mi amor. Sí, ya veo que están subiendo casi todos. Bueno, por favor me lo envíen y... 2 minutos más, así suben, el resto lo sube al terminar la clase. Lo subís al Classroom, Juan, hay una tarea asignada.
que hice fuerzas concurrentes. Bueno. Vamos a ir al segundo análisis. Yo ya te lo envié, profe. Perfecto. Bueno, presten atención, después los que no llegaron lo envían después. Si ustedes se fijan, este ejemplito, dos helicópteros tirando o llevando una ambulancia en este caso, también es un sistema de fuerzas concurrentes, es decir, hay solo dos fuerzas, a la que yo denominé T1 y T2, que están unidas a un gancho que debe tener la ambulancia. El nombre de T1 y T2 es una denominación típica que se suele usar cuando yo trabajo, sí, después lo podés enviar. Cuando yo trabajo con cuerdas, normalmente si ustedes se cuelgan de una cuerda, esa cuerda va a estar resistiendo el peso de ustedes, si no se corta. Y el nombre que le damos a esa fuerza que hace la cuerda se llama tensión. ¿Sí? Por eso hablo de la cuerda está tensionada. Es decir, la fuerza la llamamos un nombre así simplemente por comodidad. Así como a la fuerza peso, que es la que se encarga justamente de definir cuánto es la atracción de la gravedad que tienen las masas, la llamamos peso porque va hacia abajo simplemente y porque depende de la gravedad. Bueno, cuando es de cuerda suele llamársele tensión y en vez de ponerle la letra F le ponemos la letra T. Lo concreto es que ambas, o sea que estos dos helicópteros se reparten ambos el peso de esta ambulancia entre dos, a un ángulo definido, es decir, yo lo que les voy a pedir es que calculemos la fuerza resultante de esas dos fuerzas T1 y T2. Esa fuerza resultante, T1 y T2, que evidentemente va a 45 grados, una ser esta y la otra igual esta, ¿sí? ¿Qué me va a dar como resultante? Me quedó muy alta. Una fuerza para arriba. Una fuerza para arriba, exactamente. Vamos a ponerla ahí. Entonces yo ahora voy a... Me quedó media... Hoy estoy renegando con el sistema. O problema de conectividad o lo que sea. Bueno, a ver. Vamos a aplicar entonces. Esta sería la T2 y esta la T1, ¿no es cierto? O ya sea para el logramo de fuerzas concurrentes, pongo la T1, la T2 a continuación de T1. Entonces yo la pondría acá. Y me llegaría ahí. De manera tal que mi fuerza resultante es... Ahí. 90 grados es esta. ¿Coincidimos todos en eso? Sí. Bien. Bueno. Esta es mi fuerza resultante. Es decir, esta es la fuerza que hay que hacer para levantar esta ambulancia. ¿Coincidimos? Sí. Bueno, entonces, si yo le pregunto, si el sistema está en equilibrio, es decir, que la ambulancia ni sube ni baja, ¿cuánto sería la fuerza peso para este sistema? ¿Qué valor tendría? ¿Cero? No, si la ambulancia pesa, así que 0 no es seguro. O aparte, si fuese 0, la levanto con nada. Lo mismo que la 10.000. resultante.
Buen punto. ¿Quién respondió lo mismo que la resultante? ¿Esteban? No. Gamba. Ah, Sí, sí. Esteban Gamba. Exactamente, Esteban. Es decir, la fuerza peso va a valer si el sistema está en equilibrio, es decir, que ni sube ni baja, lo mismo que la resultante. O sea, en este caso tiene 2, 4, 6 cuadraditos. Esta es la fuerza peso. A ver, ¿y entonces cómo se entiende esto? Bueno, fíjense ustedes que la fuerza peso y la resultante, que son iguales, son dos tipos de fuerzas. ¿De qué manera? Concurrente. Concurrentes. Y aparte de concurrentes, que sin duda lo son, porque concurren al mismo punto, también Colineales. colineales. Y las fuerzas colineales, ¿sí? Si una vale 10 y la otra vale 10 para el otro lado, la resultante, ¿cuánto vale? 0. 0. Claro, entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que si la fuerza que hacen los dos helicópteros es igual a la fuerza que hace del peso de la ambulancia, que estaría acá, la fuerza peso, el sistema tendría una resultante total igual a 0. ¿Eso qué significa? Que el sistema está en equilibrio, o sea, esa ambulancia ni sube ni baja. ¿Se entiende? Se mantiene a la misma altura. Ahora, ¿qué pasa si el valor de esta resultante fuese más bajito? En vez de ser ahí el valor, porque las dos T son menores, pasa a ser este valor. ¿La fuerza peso cambia? No, pero se iría cayendo la ambulancia. Exacto. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando yo sumo mis dos fuerzas, esta es chiquitita y la fuerza peso es más grande, lo que significa que voy a tener una resultante hacia abajo, es decir, la ambulancia va a ir bajando. Y si por el contrario la resultante fuese más alta que la fuerza peso, el sistema iría hacia arriba. ¿Con esto qué quiero decir? Que dependiendo de los dos valores que tengan T1 y T2, o sea, del valor de T1 y T2, yo puedo hacer que esa ambulancia suba o esa ambulancia baja, justamente porque le voy a modificar la componente que tira hacia arriba el peso. Y este es un análisis simple, pero que es válido para cualquier objeto que vaya a volar o que inclusive vaya a flotar también en el agua, o que quiera estar sobre la tierra, digamos. Si la fuerza peso fuese más grande que la fuerza que hace el suelo sobre ese objeto, se hunde. ¿Alguna duda? No. No. Bien. No, profe. Entonces, resumiendo, lo que tenemos acá es nuevamente el diagrama del cuerpo libre. Acá, diagrama del cuerpo libre, donde están analizadas cada una de las fuerzas que están sobre el sistema. Si ustedes se fijan, en este sistema no figuraba la fuerza peso, pero se suponía, obviamente se los tengo que aclarar, porque si no, no tienen por qué saberlo, que está implícito en el ejercicio. Entonces, la fuerza peso, que siempre va hacia abajo, es compensada por los helicópteros a través de dos fuerzas que son, fíjense, a 45 grados, y que obviamente van a tener que ser un valor determinado para que la suma de las dos, de T1 y T2, me dé el valor de la resultante igual a la fuerza peso, de manera tal que su valor, esto está mal escrito, en realidad acá sería P menos R, que cuando haga P menos R
me dé 0. Bueno, a ver. Con esto tenemos el sistema de fuerzas concurrentes. Y como primera medida, yo se los voy a mencionar simplemente. A partir de este análisis de fuerzas, es que comienzan a figurar y a aparecer las leyes de Newton, que son 3, como verán ahí. Yo se las escribí así. ¿Sí? Son 3 leyes muy utilizadas. La primera habla del principio de inercia, la segunda habla del principio de masa y la tercera habla del principio de acción y reacción. Nos describen cómo funcionan las cosas. Esto permite saber por qué voy a chocar y cómo voy a chocar. Permite calcular con cuánto voy a chocar. Es la base para calcular cualquier objeto que quiera llegar a tirar, en el espacio inclusive. Y bueno, y a partir de ahí, que la vamos a ir viendo la semana que viene, vamos a estar yendo. Yo lo que les voy a pedir para ir investigando, igual les voy a colocar 3 links en el campus, ni bien termine la clase, es que googleen un poquito esto de la primera, segunda y tercera ley de Newton, obviamente sobre todo la primera, que es la que vamos a ver la clase que viene, el principio de inercia, que es bastante simple, y les diría que sin estudiarlo, ustedes ya lo conocen a este principio de inercia porque lo han experimentado. Recuerden que siempre digo que la física simplemente explica lo que nos pasa a diario, y el principio de inercia es una de las leyes que padecemos constantemente, ya sea para bien o para mal, pero que sí que las vivenciamos constantemente. Así que bueno, con esto que vimos de las fuerzas concurrentes y con este último concepto de los helicópteros que sostienen y de que cómo mover esa ambulancia, podríamos estar entrando a la primera ley de Newton. Terminado el tema, una cosita que debo decirles. Me acaban de confirmar que la próxima clase va a ser, o sea, de ahora en más, las próximas van a ser a las 9 de la mañana y no a las 10. Sí, porque debe ser porque tenemos una clase que nos avisaron hace poco a las 10:30 y nadie se Sí, conectó ahora. exactamente. A las 10:30 tienen clase con una profe, entonces la mía va a ser a las 9. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, yo igual le voy a cambiar al Zoom para que quede y al campus, Sí, así les profe. queda registrado. Pero recuerda, a partir de el miércoles que viene es a las 9. Bueno, ¿alguna pregunta para hacer? No, profe. No. No. Bueno, si es así, nos vemos la semana que viene. No olviden subir este ejercicio resuelto, así lo vamos evaluando. ¿Cuál? ¿El segundo que mostraste, profe? No, el primero, el de las 4 fuerzas. Ah, ok. Bueno, chao, profe. Chao, Nos vemos, hasta profe, luego. buena semana. Chao, profe. Chao. Chao, Profe, profe. yo te lo envío. Chao, profe. Chao. Chao. Chau. Profe, una pregunta.